Festival XS es un festival que nace en 2012 de la mano de un grupo de jóvenes que se dirigen al ayuntamiento a ofrecer la posibilidad de organizar conjuntamente un festival para traer cortometrajes a Puzol. Y sobre todo porque detectamos que había mucho interés por parte de la población en general, pero especialmente por parte de la población más joven en todo el mundo del audiovisual. De hecho, hay mucha tradición en Puzol. Sí, la labor como director es muy gratificante porque año a año he podido comprobar cómo el nivel de cortometrajes que tenemos aquí no ha dejado de subir. Fer dels curtmetratges el centre d'un festival com este, que ja porta 10 anys i que es fa a Puzol, jo crec que és com una bandera que el poble hauria de mostrar y de mostrarse orgulloso de ella. Está muy bien tener un festival de cortos, aunque sea humilde, aunque sea pequeño, porque creo que la gente en los pueblos también quiere actividades que les saquen de su día a día. Es muy bonito tener algo tan grande, que se ha hecho tan grande durante tanto tiempo tan cerca. Creo que después de 10 años el festival está ya consolidado como una de las puntas de lanza de la oferta cultural del pueblo. El número de inscripciones y de espectadores ha sido cada vez mayor. Hello, no kanan. Ini semua tahun na nakasan. Tunap ni apa dia? Aku crispy chicken. Nakasiguro ndio maka dua gawinda. Iya. Coca-Cola, aku Sprite. En las diferentes ediciones se presentan unos 800 cortos, ¿de acuerdo?, de los cuales un equipo más amplio, en el que yo no formo parte, hace una primera selección de unos 60, 80, 100 cortos. En esa primera selección es cuando empezamos, entro yo en la selección de las películas. Es una tarea que se hace inicialmente para los premios. Ser jurado en un festival de cortos es un regalo. Es un regalo porque te permite conocer, debido a la dificultad que hay en la difusión de los cortometrajes que se realizan aquí y a nivel nacional, ¿no?, tener acceso, poderlo disfrutar, poder aprender. Porque a la gente que nos gusta leer libros, leer películas, leer imágenes, nos gusta leerlo todo, pues lo que más nos gusta después es hablar de ello. Y para mí el jurado, en principio, ser parte de un jurado es ser parte de una tertulia, de una conversación. I remember lots of them, so I'm feeling sad. And in this mood, you can see, I always keep my tears out, but it's not easy. Hay cortometrajes premiados que optan a los Goya y que probablemente el corto que ganó en Puzol, yo creo que va a ser el corto que se va a llevar el Goya. Los directores están aprendiendo a hacer cine. Cuando uno aprende, cuando uno empieza a aprender, lógicamente no sabe lo que puede llegar a ser. O incluso en los Oscars, como fue el caso del ganador de la primera edición, aquel no era yo. Okay. Football stickers, okay, no problem, it's okay. Do you like football? Y además de proyectar cortometrajes de directores emergentes, pues también hemos tenido obras de realizadores consagrados como Javier Fesser, Rodrigo Sorogoyen o Borja Coveaga. Luego te lo explico. Sí que es cierto que a veces hay muchas dudas. Uno querría, como nos pasa al calificar las películas, que no queremos poner un 3, sino un 3,25, un 3,75, y a veces eso no se puede hacer, no se puede elegir todo lo bueno que hay. No hay siempre coincidencia en cuál es la película que consideramos cada uno de nosotros que es la mejor opción. Dilo en voz alta o te jodo la vida. Te juro que te jodo la vida. Sabes que te puedo denunciar. Y tengo a los mejores abogados de Madrid. Dilo.
La cantidad de películas que se proyectan es pequeña, pero la cantidad de películas que se presentan es enorme. Y esto de dar vida a una serie de películas y de obras, tanto de la Comunidad Valenciana como de fuera de ella, creo que es importantísimo. Importantísimo para ellos, para los que han sido seleccionados. Importantísimo también para la población. Y luego otra cosa que también vosotros habéis hecho, y eso me parece también muy interesante, es no solo poner mesas redondas con profesionales o dar conferencias, invitar a profesionales a dar conferencias, sino también que habéis contado con los, digamos, con los teóricos, los que igual en las aulas hacemos los análisis, ¿no? Para mí siempre es muy interesante poder confrontar el trabajo con la gente, ¿no? Viniendo del mundo del teatro, donde tienes un feedback directo, ¿no? En el cine a veces no se da tanto, ¿no? Y creo que es muy interesante que los festivales te brinden esta oportunidad tanto a los espectadores como a los creadores, ¿no? Para poder, bueno, completar, ¿no? Enriquecer la visión de un trabajo. He tenido muy buenas experiencias con los festivales pequeños. Es otro tipo de contacto que también permite entre los profesionales, pues no es tanto postureo y te permite también establecer contacto y bueno, pues intercambiar. Se mos va a correr pues, això, que tu, en el teu mòbil, en la teua càmera casera, en el teu grup de classe d'audiovisuals o en el teu grup d'amics que t'interessa el cine, pogueres presentar-te, participar, fer un curtmetratge en 36 hores. Esta sección se caracteriza por la grabación de cortometrajes dentro del propio municipio en un fin de semana con una duración máxima de 2 minutos. ¡Que tiene un cuchillo! Fue muy bonito transformar Puzol durante esas fechas y hacer que fuera como un mini estudio cinematográfico. Claqueta final. Esta parte del festival lo que incluye es un elemento sorpresa que nosotros les damos al grupo esa propia mañana de inicio del festival, del sábado por la mañana, y que a lo largo de las ediciones han sido diferentes elementos como una carta, como una caja, como un guiño. Hay veces que el elemento no es un elemento físico, pero a lo largo de los años han sido diferentes cosas que les obligamos a introducir dentro del corto que nos están contando. L'ambient pel que fa a la secció Express, jo sempre el que he vist és colles d'amics i d'amigues del poble o d'altres pobles superaconvollats i amb ganes, ja no de guanyar, perquè jo penso que això passa a ser secundari, sinó de treballar en un projecte comú durant uns dies y després poder mostrarlo davant de la gent. Y yo creo que això sempre motiva molt a la gent. Yo desde que me he presentado, mi familia me ha acompañado durante todos estos años a ver los cortos y además es que es una tradición de año en año. Per a la gent que està començant, crec que participar en un Express li pot valdre per a tot, literalment. Perquè a l'hora d'entrar a treballar en un curtmetratge en tan pocs dies, en tanta pressa en tot el món, aprens a fer de tot. Pues sempre arriben sorpreses, sempre arriba algun curt que te fa riure, algun curt que t'emociona, algun curt que te fa pensar. I de fet, ara sempre que anem a participar cada any, el que volem és provar alguna cosa, no pensem en guanyar, provem en disfrutar, en passar-ho bé i en provar de què som capaços. És reconfortant veure que hi ha grups que saben solventar aquestes idees que tenen des d'un principi. ¡Tío! Madre mía. ¿Pero qué haces? O sea, madre mía la cámara. Ahora ya no podemos seguir grabando. Madre mía. Pero a mí seguir grabando. Que enroscaras bien la tuerca. El premio La Alta Mirada es un premio que nace para reconocer la trayectoria de determinados proyectos, la trayectoria de personas que tienen que ver con
actividades sociales o culturales o educativas que de alguna manera han sido relevantes para el municipio. Entonces, a lo largo del tiempo hemos reconocido el trabajo de cooperantes internacionales, de algunos cortometrajes que tienen que ver con algunas enfermedades raras o el reconocimiento de determinadas figuras que en el ayuntamiento ha entendido que puede ser de relevancia para la historia del pueblo. El que s'incloguen dins d'aquests tipus de festivals, esta vessant social, que me pareix tan important avui en dia, no? de ficar-la en relleu, i crec que seria molt interessant que molts altres festivals també la inclogueren per a donar visibilitat, no? A associacions, ONGs com la nostra avui en dia, que és a Manepal, i tinguérem una experiència preciosa que se va veure plasmada en este curtmetratge, Chili on the Side. Yo tengo que decir que el primer año que conocí este certamen tuve una gratísima sorpresa porque no esperaba esta cantidad de cortometrajes, la variedad de géneros que se podía observar en ellos, ciencia ficción, relatos realistas, el expressionismo. A més, el valor artístic que tenen és per els valors que transmeten als xiquets també. I estos curts el que fan és fomentar molt bé les habilitats socials, la integració, la no discriminació, el ser companys, el ser amics. Y podemos con ellos trabajar muy bien la inclusión, la igualdad, aspectos importantísimos hoy en día en nuestro currículum. Para los alumnos de comunicación audiovisual, y aunque no sean de grado de comunicación audiovisual, que puedan ser de institutos o de colegios, esos son muy interesantes porque en principio es un espacio para que ellos presenten lo que están haciendo como estudiantes y que no tengan la sensación de que sus trabajos se quedan simplemente en el ámbito académico, dentro de las aulas, y que solo lo pueden ver sus propios compañeros y ser evaluados por sus profesores. Decidíssim proposar subseus en diferents pobles propers a Puçol i per circumstàncies arriba a Massarrotxos i s'ha proposta. Tenim un nexe en Puçol que contacta amb el ROI de l'Ametler de Massarrotxos, que és una associació cívica, i ens proposa portar part d'aquest festival de curts a Massarrotxos. Aquesta oportunitat que ens han donat des de Puçol de portar cultura al poble, de tornar a fer cine ací, on estem ara, en el cine de Massarrotxos, en el saló parroquial. Com a estructura que hem seguit aquests 4 anys que hem fet el festival, fer una estructura d'una part per a adults i una part infantil. Hem intentat triar curts bonics, que tingueren molts valors, per tant, estem contentes. La labor de los voluntarios en este festival es básica porque desde el primer momento son ellos los que llevan adelante tareas como la selección de los cortos que van a concurso, la selección de la muestra, la organización de los concursos, del festival, del propio evento. Sin su ayuda sería imposible llevarlo a cabo. Seleccionando los cortos fue un poco intenso porque eran muchos cortos, pero claro, tienes la oportunidad también de tener acceso a un contenido de calidad brutal y muy distinto. Pero a lo largo del tiempo ha habido una profesionalización de los procesos y ahora están implicados un montón de profesionales a los que les debemos muchísimo agradecimiento. Jo començo a dissenyar just quan comença el XS. Aleshores, diguem que jo vaig aprenent a dissenyar paral·lelament al creixement del festival. Aleshores, se pot veure una evolució. Al principi
la imatge del festival és més naïf, més en plan quasi com un xoc, i conforme va passant el temps, que jo vaig madurant com a persona i com a dissenyador, pues, la imatge va canviant, va evolucionant, va sent un poc més sèria. Que no estás solo, relájate, solo quiero jugar contigo. En un festival com este, que és d'un poble que segurament molts dels participants, sobretot els que no són de la Comunitat Valenciana, el poble no el coneixerien fins que es presentaren al concurs, però tenen ganes de vindre, tenen ganes de rebre els premis en cas que hagin sigut premiats, tenen ganes de mostrar el seu treball i jo crec que això també ajuda a, d'alguna forma, universalitzar, per dir-ho així, el poble de Puçol. Ten en cuenta que es un escaparate. Puçol es una ciudad de cine. Pero un festival de cine de cortos es importante porque se ven películas que es imposible ver en otro sitio. Desgraciadamente, el cine de cortos no acompaña ningún largometraje en este momento. Lo que prima es contar una historia, atrapar con la historia, no importa tanto el éxito comercial, porque no existe ese mercado. Entonces, creo que es una buena escuela, tanto para los profesionales que luego acabamos haciendo audiovisual, como para el público, porque también les estás ofreciendo unas historias que no obedecen a los patrones ni del cine de Hollywood, ni de Disney, ni obedecen a patrones tradicionales, porque el que suele hacer un corto suele hablar desde su propia voz. Y nuestro objetivo es seguir creciendo, incluso a nivel internacional. Y nunca nos apagaremos. Hola, soy Borja Coveaga y me gustaría felicitar al Festival XS Puçol en su aniversario y que cumpla muchísimos más y que se celebren muchísimas más ediciones. Hola, soy Esteban Crespo, soy el director de Aquel no hay, el corto que ganó la primera edición. Así que para mí es un gran honor poderos saludar y poderos felicitar por estos 10 años. Muchísimas gracias por aquel premio y muchísimas gracias por mostrar nuestros trabajos, que es fundamental. Muchos años más. Hola amigos del Festival de Cine de Puçol, soy José Luis Montesinos y soy el director del cortometraje El Corredor, que participó en la 4ª edición del festival. Recuerdo que ese año acabó con el premio Goya, que nos otorgaron al Corredor, y yo nada más salir al escenario a buscarlo, lo primero que tenía en mente era acordarme precisamente de festivales que nos habían apoyado en esa bonita carrera, y uno de ellos pues fue Puçol. Muchísimas gracias. Atracones tuvo una distribución en festivales discreta en cuanto a número, no llegó a los 30, pero sí que fueron festivales de bastante renombre. Entre ellos están Cortogenia, Alicante, Sevilla, Huelva y la primera edición de Puçol. Mucho ánimo a los festivales y enhorabuena a Festival de Puçol por su 10º aniversario.